de octubre, es un día martes, y tuve ganas, necesidad de presentar ante ustedes un libro no, un cuento de mi autoría que se ha de integrar, como ya lo hemos comentado en otros momentos, a otros cuentos que conformarán, en la medida de lo posible, un posterior volumen. El primero que ustedes pudieron escuchar fue El judío errante. Ahora voy a hablar en particular de una historia en especial que me fue contada y que me con especial. Ustedes pueden observar ahí el testimonio de Martha Hillers. Martha Hillers es una mujer a quien por mínima casualidad y no de manera directa llegué a conocerla en algún momento y tenía un testimonio que correspondía a los últimos años o al último año en que había concluido la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Una parienta cercana de Martha Hillers me contó esta historia y me pidió que se las transmitiera a ustedes de una forma coloquial. Es lo que pienso hacer. La voz que van a escuchar es la mía, pero es la voz de Martha Hillers, contando sus desgracias, con su testimonio tan especial como lo puedan ver. En primer lugar, podremos entender, acá yo he puesto cuentos alemanes, es el nombre del libro que en un futuro voy a publicar, y el nombre del cuento es Una mujer en Berlín. Escuchemos a Martha Hillers. Los recuerdos teñidos de sangre invaden mi mente cuando me dispongo a narrar los horrores de la guerra. Me estremezco porque fui una testigo no convocada. No me invitaron al patético festín de la muerte y, sin embargo, estuve allí, llorando por mí y por todas aquellas que perdieron en un instante el tesoro de la maternidad. Asquerosos uniformes bolcheviques que venían supuestamente a poner orden en el caos social en que mi Alemania adorada había caído, me orillaron al mayor sacrificio que destino alguno puede pedirle a una mujer. Mi Führer estaba muy lejos, no podía hacer nada por librarnos de este castigo que la puta suerte tenía reservada para nosotras, gloriosas féminas del Tercer Reich, que como nuevas vírgenes troyanas se nos dejaba abandonadas a nuestra propia suerte. No creo que les importe conocer mi nombre, pero si con ello logro atrapar vuestra morbosa atención, les diré que me llamo Martha Hillers. Fui anónima durante un buen tiempo, pero hoy me integro al conjunto de las mujeres que ya no se ocultan para señalar a los violadores de intimidades ajenas. La batalla de Berlín representaba el fin de las gloriosas épocas del hombre que estuvo a punto de ser el dueño de todos los continentes. Pero no fue el fin. Al menos no lo fue para nosotras, las hembras sobrevivientes del glorioso imperio alemán. Nací en la ciudad Krefeld el viernes 26 de mayo de 1911. Pertenezco al signo de Géminis, si es que ello puede llegar a importarles a los mitómanos que ven en la astrología la verdadera geografía de la humanidad. Moriré en Basilea cuando lo predice, como lo predice mi horóscopo, el sábado 16 de junio del 2000. Pero antes de morir, seguiré contándoles mi iracunda historia. En 1945 tenía yo 34 años. No diré que no había conocido varón, valga la cita disque bíblica. Aún recuerdo las tiernas palabras de mi maestro de francés cuando en la Sorbona
me enseñó a profundidad su idioma. Él me decía en aquellas ocasiones, en la cita la tengo en francés: être à tes côtés, te parler, l'embrasser, les jouer, boire tes doux y écouter de miel représentant une sorte aperçu du paradis que devait atteindre un jour. Estar a tu lado, dialogar contigo, me decía, besar tus mejillas, ver tus dulces ojos color miel, representan una suerte de adelanto del paraíso al cual deseo llegar algún día. Me alegró entender su galantería, al menos así lo interpreté en aquel momento en que daba mis primeros pasos en el idioma galo que me enamoró. Cuando penetró en mí, miles de estrellas me dieron una caliente bienvenida. No perdí mi virginidad, porque he sostenido que para que ello suceda, yo misma debo creerlo así. Tampoco mi integridad física fue mancillada por los falos rusos que invadieron con odio vengativo mi íntima virtud. Continúo diciendo que a mis 34 años, cuando la guerra había terminado para los enemigos aliados, para nosotras apenas comenzaba la lucha que nuestra intacta dignidad espiritual exigía. Fueron pocos días los que siguieron a la derrota, pero de un horror inolvidable. Ser mujer en el Berlín de los desplazados, en el Berlín de aquellos meses de la odiada primavera del 45, era lo peor que le podía pasar a una fémina desposeída y débil, solitaria y fría, en medio del calor de un abril implacable en que los malditos soldados bolcheviques descargaban sus horrores en miles y miles de vaginas despojadas del tesoro inmenso de su rectitud. El decoro, la dignidad, el pundonor me impiden relatar en detalles que aún hoy me espantan lo sucedido en aquella odiosa estación del amor. Los soldados rusos salían de todos los rincones de la ciudad devastada. Tras de ellos se fijaron en mí, 3 de ellos se fijaron en mí, creyendo que yo no entendía su idioma. Me dijeron a gritos que me iban a brindar el supuesto tesoro de 3 penes erectos y deseosos de vengar en un cuerpo femenino lo que ya habían hecho con la urbe querida, con los soldados abatidos, con los emblemas postergados. Follar, en el amplio sentido del término, representa una terrible forma de venganza. Sobre todo parece que estos vengadores de estandartes ajenos no tenían ni idea de lo que estaban llevando a cabo. Les contesté en su mismo idioma que todavía se hallaban a tiempo de reconsiderar la afrenta que iban a materializar. Les hablé y les dije que el territorio conquistado podría exigirles paz y conciliación, ahora que ellos eran los verdaderos vencedores. Si lo deseaban, lo nuestro no tenía por qué ser una violación en todo el sentido del término, sino más bien un encuentro pacífico de cuerpos que, a pesar de odiarse, podían hallar un término medio en donde lujuria y poder se transformaran en resignación para ella y disfrute pasajero para ellos. Les dije también, mientras adivinaba en sus ojos la impaciencia del macho prepotente, que había mujeres en sus vidas, quienes, aunque nunca llegaran a conocer sus torpes acciones, les reclamarían por toda una eternidad sus protervas faenas. Algo cambió al oír a una alemana expresarse en su propio idioma. Algo cambió, y en lugar de concupiscencia, llegué a ver en la mirada de 2 de ellos cierta ternura que recordaba las presencias femeninas en sus pasados. Los 2 se alejaron silenciosos, mientras el tercero permaneció mirándome con detenimiento y pasión. Has hablado mi idioma, aseveró, y con ello has conquistado mi alma y mitigado mi loco placer.
Soy un teniente del ejército bolchevique. A la semipenumbra de tus palabras he comprendido que mi ardor masculino puede canalizarse de otro modo. Entendí enseguida que mi estrategia había funcionado. Más allá de esto, una luz se encendió en mi conciencia, la cual me indicaba que era mejor pertenecer a un hombre que tuviera cierto poder, a cambio de hallarme sometida al loco furor de las multitudes hambrientas. Si me entregaba a ese desconocido y lo dejaba medianamente satisfecho, él podría poseerme y defenderme de los demás. Al fin y al cabo era un hombre como cualquier otro y yo, una mujer sola en Berlín, que lo necesitaba mucho más de lo que la loca pasión de su cuerpo le demandaba. El sexo bien puede funcionar como un sendero fogoso que lleva al amor. En él es muy importante la comunicación. Ellos habían venido al territorio conquistado para destrozar intimidades, sin saber nunca cuáles eran los pensamientos de sus víctimas. Yo había hecho posible, gracias a mi conocimiento de la lengua de la invasión, la magia del encuentro interpersonal, y el teniente así lo comprendió. Subrayó en un acento entrecortado que no estaba exento de afecto y cierto cariño, que íbamos a hacer el amor. En realidad me dijo en un ruso exaltado que follaríamos con loca decisión. Me despojó de una virginidad inexistente y jadeaba mientras un largo chorro de semen invadió mi vientre temeroso. Nikolai, así me dijo que se llamaba. Dejó que los minutos pasaran. Cuando ambos nos hubimos recuperado de las extrañas sensaciones vividas en aquel forzado encuentro, casi me pidió perdón por lo que él creía que eran protervas acciones. Yo sabía que en la geografía de sus brazos era el único lugar en donde podía estar medianamente segura. Otras compañeras me contaron tiempo después lo que sucedió con ellas, y si bien creo que no es digno de ser relatado, igual lo haré para subrayar aquello que reza la letra: el hombre es el lobo del hombre. El individuo humano es el principal depredador, insaciable, arremete contra su víctima sin dar oportunidad alguna de librarse del tormento de sus brazos. Electra se llamaba la víctima de quien he de hablar algunos segundos. No diré su apellido porque estamos recorriendo el peligroso territorio en donde todo lo dicho estará sujeto a demanda y sanción. Además, porque fieles a las palabras del inmenso filósofo que dibujara en recios caracteres la figura del Fausto, el nombre es solo humo que vela la celeste llama. No somos mujeres protagonistas, porque así lo elegimos. Lo somos porque el destino se ensañó con nosotras y nos hizo beber en el amargo cáliz que también llevara a sus labios el único judío digno de conmiseración y respeto. Electra fue mancillada en su propia casa frente a los ojos nublados por el dolor de su marido y de sus 2 hijos. Fueron 10 moscovitas hambrientos de sexo quienes, dando la espalda al pudor, penetraron en ella 1 y 1000 veces. Lo que hubiera sido un acto natural en otras circunstancias se transformó en la depravación más obscena. Mientras Electra moría, ellos acababan gozosos, dejando el inmundo recuerdo materializado en un semen inconsistente y viscoso. El hado funesto les haría pagar su afrenta, porque nadie que llegue a tal extremo será perdonado. Por ello, no satisfechos con destruir a la hermosa mujer, también se ensañaron con los 3 hombres que la vieron morir. Los masacraron en vida, les cortaron las manos y los pies antes de rematarlos con saña total. Dijeron, si estos hubieran ganado la guerra, habrían hecho con nosotros lo mismo que nosotros ahora hacemos con ellos. Lo que vivió esa familia fue una verdadera vendetta
que solo la mente enferma del vencedor llegaría a explicar, basándose en aquello de que no debemos permitir que la tiranía de un gobierno domine al mundo. Lo que no alcanzaron a hacer con Hitler, lo hicieron con las mujeres de su pueblo. Como diría un ruso borracho en la triste celebración de la victoria, no pudimos cogernos a Hitler, pero sí lo hicimos con sus mujeres, quienes pagaron en su propia carne por los crímenes del dictador. La lógica del conquistador de todas las épocas se nutre de estas porfiadas afirmaciones. Pueden preguntarles a los gringos de Vietnam y a los españoles de la conquista. Ellos también cumplieron con la odiosa tarea de menospreciar intimidades inocentes. Sabemos que la historia oficial se expresa de otra manera, maneja los parámetros que muestran al vencedor como exento de toda culpa, mientras es condecorado con los laureles de la victoria. Las miles y miles de alemanas mutiladas fueron simples estadísticas necesarias para dar a esos hombres execrables la recompensa a su valor. ¿Qué valor puede encontrarse en esos penes sedientos de una venganza inconsciente? Tan solo podemos hablar de instintos, de inclinaciones lujuriosas, de odio y de perversidad desplegadas hasta el máximo que su vileza les permitiera sustentar. Los rusos resultaron vencedores inteligentes en Stalingrado y derrotados por sus pasiones más controvertidas en Berlín. En Stalingrado predominó la fuerza y la destreza, porque tuvieron los huevos suficientes para imponer sus estrategias. En Berlín, el falo del vencedor impuso sus condiciones, cuando muchos penes victoriosos perdieron su dignidad en el encuentro con las mujeres del enemigo. Fueron muchas más las mártires ateas de esta Segunda Guerra que las sobrevivientes debieron soportar. Emma, Amelia, Alicia, Adelaida, Matilde, Gisela, Heidi, Norma y un sinnúmero de féminas valientes son las testigos que dejaron la sangre por una causa que ellas ni siquiera llegaron a entender en su verdadero alcance. Pero si el hado funesto no había terminado aún su tarea. Ese apestoso semen cumplió con un objetivo que vino a dar un toque final a la venganza ya comentada. Miles de alemanas engendraron la vida que venía de la muerte. He pensado muchas veces al cumplir con mi tarea de periodista que las tragedias se ensañan con el hombre. Si bien yo no quebraría ni una lanza a favor del género humano, siento lástima por el macho prepotente y más aún por la mujer sufriente. El hombre engendra vida, como sucedió en este caso, en un acto de prepotencia machista, pero no sabe en realidad cuál es la tarea que está cumpliendo. Es una suerte de víctima del hado funesto que reparte su semilla entre las pobres mártires alemanas. Estas, las mujeres sometidas, vivieron el horror de sentir cómo crecía en sus entrañas el hijo no deseado. Ese hijo representa la reunión de dos fuerzas opuestas. Es más, de dos fuerzas que se repelen, se resisten, se contradicen, se desmienten. Llevo en mis entrañas al hijo que tanto deseé en épocas de equilibrio y armonía relativa. Llevo en mis entrañas a una hija que no tiene padre y que no tendrá paz en los días de su existencia. A ella le tocará buscar a una madre que le fue arrebatada y a un padre que nunca quiso serlo. Se escuchaban estas palabras que salían de unos labios marchitos por el dolor. Era Emma, la madre dolida, quien sabía desde el comienzo que no le dejarían conservar a ese fruto amargo que había nacido en medio de la derrota y el escarnio. Era Emma, la fémina que logró sobrevivir a la violación de 4 moscovitas hambrientos. Después que sucedieron los hechos, ella no tenía ni siquiera un lugar en donde refugiarse.
Entonces las hermanas capuchinas de la Merced le ofrecieron una morada en donde pudiera vivir. Le dieron un vaso de leche por las mañanas, 2 mendrugos al mediodía y otra limosna de trigo por la noche. Cuando reconoció en su vientre al huésped no esperado, tomó conciencia de la situación que estaba viviendo. Sonrió un instante y enseguida un torrente de amargura inundó sus entrañas. Las monjas hospitalarias no podían permitir que esa niña que iba a nacer permaneciera en el convento. Emma no sabía, solo le dieron la oportunidad de asistir a su bautismo y ponerle un nombre. Mi amargo tesoro, mi preciosa Emma, le dijo, sé que no te veré más, pero mis lágrimas te acompañan ahora y siempre. Eres hija de un error del destino amargo y solo espero que sepas corregir esa culpa que las implacables moiras han depositado en ti. Vive, recuérdame, ámame desde el misterioso rincón en que has de habitar. Dejó en la frente de la bebé un beso, en ese beso una lágrima y se despidió para siempre. Alemania regresaba paulatinamente al orden perdido. Los desórdenes de ese semestre del 45, así lo llamaban los conocidos políticos de entonces, se irían olvidando poco a poco. Era necesario implantar, vaya ironía, el bálsamo de la reconciliación y el olvido. Insisto, vaya paradoja del sino feroz. Quienes fueron inseminadas con crueldad y sin amor, ahora deberían bajar el velo de su propia suerte y olvidar que sus hijas estaban en otros hogares de Alemania, intentando vivir en el marco de la falsa apariencia que inconscientemente su propio destino les marcaba. Fueron muchas las violadas y ninguna pudo reclamar ni a Dios, ni a los gobernantes de la Nueva Alemania, ni al mismo diablo por lo que habían sufrido. Emma se decidió por su soledad. Compartió por un tiempo sus tardes de domingo con un novio improvisado y feliz. Lo abandonó enseguida porque al hacer el amor por primera vez con él, se acordó de su hija. Entonces reflexionó y pensó que engendrar de nuevo sería un acto de traición a la memoria de la pequeña Emma. Vivió con amargura su soledad. En ocasiones quiso buscar a la niña, pero inmediatamente abandonó tan loca ilusión. Murió envelada por el recuerdo una tarde de abril de 1965, cuando tenía 51 años de vida y más de 100 años de sufrimiento. Estas historias de congoja y sin sabores insólitos me han puesto en una condición vulnerable en que no quisiera realmente estar, pero mi profesión de periodista me exige no claudicar. Escuché también la historia de Norma, de labios de su amante, la tierna Amelia, quien a duras penas pudo escapar el día que mataron a Norma. Después de haber sufrido una nueva afrenta asquerosa que voy a relatar. En esa odiosa primavera estaba en su casa de campo acompañada por su novia cuando llegaron 2 bolcheviques armados hasta los dientes, quienes comenzaron a golpearla sin piedad. Pinches lesbianas, les dijo uno de ellos en un mal pronunciado alemán. Conocerán por fin una verga bien formada que penetrará en ustedes sin piedad y sin prisas. La dueña de casa se hizo cargo de la situación con aplomo y entereza. No hablaba ruso como yo lo hiciera antes, pero supo hacerse entender con gestos y acercamientos eróticos. Mientras el segundo intentaba violar a Amelia, quien se resistía con éxito, Amanda empezaba a acariciar al primero, dándole a entender en ese lenguaje de siglos que nuestra pasión nos ha enseñado a fortalecer,
que era necesario, antes que nada, preparar el órgano viril con besos y caricias. Nada más lejos de su disposición para el mal sexo que llevar a cabo tal cosa, pero el moscovita entendió y le pareció una excelente opción. La hembra humana es sagrada. No se vale usar de ella como si fuera un mero objeto sexual. Malditos estos eunucos que, incapaces de seducir con sus propios recursos, se refugian en la transgresión y el escarnio. La hembra humana ha nacido para ser esposa o amante, madre protectora, fiel y libre como solo ella sabe serlo, hermosa en su intimidad compartida con quien ella misma ha de elegir, triunfadora en sus proyectos de vida, madre de hijas que serán protegidas en cada momento de su deambular por esta tierra. En fin, libres y entregadas a todo proyecto que les permita diferenciarse de la ineptitud de tantos individuos. El lobo es el lobo, el hombre es el lobo del hombre, como decía antes, pero no todos se comportan de esta manera. Debemos medir a cada uno con su propia vara. A cada hombre una mujer le ha dado la vida, y cuando ellas saben respetarla y amarla, han alcanzado el inmenso tesoro del acercamiento feliz. Queda escrito: Alice, Adelaida, Matilde, Griselda y Heidi. Ellas también, al igual que 1 millón de alemanas, fueron destrozadas en su intimidad, que les impidió ser madres y esposas. Se mutiló no solo su cuerpo, sino también su espíritu y su mente. Son las verdaderas heroínas en quien Hitler no confió para la guerra. Son los prototipos sublimes que los miran desde la eternidad y que nos han ofrecido el legado más bello que generación alguna pueda brindar. Amor y respeto a la mujer alemana y a todas las hembras del universo que han cumplido al entregarse con fe en el porvenir de la causa sublime que su femineidad les exigía. Podrán morir humilladas por machos imprudentes y cautivos de sus propias pasiones, pero seguirán viviendo en el recuerdo que estas páginas revelan y proyectan hacia una eternidad que nada ni nadie podrá negarles. Queda escrito: este es el testimonio de Martha Hillers. Preferí que con sus palabras de mujer explicara el suplicio y el tormento al que estuvo sometida. He compartido con ustedes este cuento que a mí me parece altamente representativo por el carácter y por el martirologio a que muchas mujeres han sido sometidas a través de la historia. Hoy he recuperado a estas mujeres en Berlín y a su dolorosa existencia. Queda escrito. Gracias.